Me quedo con la mitad de tus millones, incluida la herencia de tu abuela, anunció Daniel con una sonrisa de suficiencia, su voz resonando en la sala del tribunal como si estuviera gritando los números ganadores de la lotería. La confianza en su tono me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la calma en mi asiento en la mesa del acusado. Me llamo Samantha. Tengo 46 años y nunca imaginé que estaría sentada en un juzgado de familia en Sevilla, España, viendo a mi esposo de 5 años intentar robarme todo lo que había conseguido con el trabajo de toda mi vida. Daniel estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado, como si ya hubiera ganado la lotería. Su costoso traje, que por supuesto yo había pagado, estaba perfectamente planchado, y su cabello rubio estaba peinado hacia atrás de esa manera que solía encantarme, pero ahora me daba náuseas. Señoría, continuó el abogado de Daniel, Arturo Fidalgo, mi cliente tiene derecho a la mitad de todos los bienes gananciales, incluida la sustancial herencia que la señora Durán recibió durante su matrimonio. El maletín del abogado estaba repleto de documentos, todos ellos detallando cómo Daniel planeaba llevarse el dinero que mi abuela tanto se había esforzado en conseguir. Observé a los espectadores de la sala de audiencias inclinarse hacia adelante en sus asientos, claramente fascinados por lo que suponían que sería un acuerdo financiero masivo. Algunos probablemente estaban calculando los números en sus cabezas, preguntándose cuánto se llevaría Daniel. Incluso habían aparecido algunos periodistas, atraídos por los rumores de un caso de divorcio multimillonario que involucraba a una destacada empresaria sevillana. El juez Esteban, una mujer severa de unos 60 años con cabello gris acero, revisó la documentación inicial con una expresión neutral. Llevaba más de 20 años presidiendo el juzgado de familia, e imaginaba que había visto todos los trucos posibles. Pero algo me decía que no había visto lo que yo estaba a punto de revelar. Daniel se giró ligeramente en su silla para mostrarme lo que probablemente pensó que era una sonrisa de victoria. La audacia de ello me hizo hervir la sangre. Este era el mismo hombre que solía traerme café a la cama, que afirmaba amarme por quien era, no por lo que tenía. 5 años de matrimonio y todo había sido una mentira. La sala del tribunal se sentía opresiva, con sus oscuros paneles de madera y el peso de los procedimientos legales flotando en el aire. Afuera podía escuchar los sonidos distantes del tráfico de Sevilla, la gente viviendo sus vidas normales mientras la mía era diseccionada frente a extraños. Apreté mi bolso con más fuerza, sintiendo el sobredentro que cambiaría todo. Señora Durán, me dirigió el juez Esteban directamente, ¿tiene alguna respuesta a estas reclamaciones? Me puse de pie lentamente, mi corazón latiendo con fuerza pero mi determinación más fuerte que nunca. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que la codicia de Daniel finalmente lo alcanzaría. Señoría, dije, creo que hay algo que el tribunal necesita ver. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales de advertencia mucho antes en nuestra relación. Daniel me había enamorado durante un momento particularmente vulnerable de mi vida. Acababa de cumplir 41 años y dirigía mi firma de consultoría, Análisis Brillante, con un éxito modesto pero poco tiempo para el romance. Mi abuela había sido mi compañera más cercana hasta su muerte 3 años antes de que conociera a Daniel, y todavía estaba de luto por su pérdida cuando él apareció en una conferencia de negocios en Córdoba. Era encantador, atento y parecía genuinamente interesado en mi trabajo, ayudando a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. Eres brillante, me decía, viéndome revisar informes financieros, nunca he conocido a nadie que entienda los números como tú. En ese momento, pensé que estaba impresionado por mi inteligencia. Ahora me di cuenta de que estaba calculando mi patrimonio neto. Nuestro noviazgo fue un torbellino de cenas caras y escapadas románticas. Daniel trabajaba como gerente de ventas para una compañía farmacéutica, pero siempre parecía tener dinero para citas lujosas. Creo en invertir en las personas que me importan, decía cuando le preguntaba sobre sus gastos. Me sentí halagada por su atención y generosidad, sin darme cuenta de que ya estaba planeando su estrategia de inversión a largo plazo. Cuando Daniel me propuso matrimonio después de 7 meses, dudé. Mi abuela siempre me había advertido sobre los hombres que se movían demasiado rápido. Pero Daniel fue persistente. La vida es demasiado corta para esperar, insistió. Sé lo que quiero y te quiero a ti.
Su propuesta fue elaborada: una cena privada en un barco fluvial con un cuarteto tocando nuestras canciones favoritas. El anillo era deslumbrante, probablemente valía más que su salario anual, aunque no pensé en eso en ese momento. Mi abogada, Elena Vidal, había insistido en un acuerdo prenupcial. Cualquier empresaria exitosa necesita protección, me había explicado. No es romántico, pero es práctico. Me sentí incómoda al mencionarlo con Daniel, preocupada de que pensara que no confiaba en él o que estaba más enfocada en el dinero que en el amor. Pero la reacción de Daniel me sorprendió. Se rió y lo desestimó como si no fuera nada. Claro, cariño, lo que te haga sentir cómoda. No me caso contigo por tu dinero, me caso contigo por ti. Firmó los papeles sin siquiera leerlos, bromeando con que el amor no necesita letra pequeña. Su actitud informal me convenció de que mis preocupaciones eran infundadas. Es solo una formalidad romántica, había dicho, garabateando su firma con una floritura. Recuerdo haberme sentido aliviada de que fuera tan comprensivo, tan dispuesto a tranquilizar mis preocupaciones. Elena había sido exhaustiva en la redacción del acuerdo, protegiendo no solo mis activos existentes, sino también cualquier futura herencia o crecimiento empresarial. La herencia de tu abuela eventualmente te llegará, me recordó. Esto asegura que se quede en tu familia donde pertenece. En ese momento, pensé que estaba siendo demasiado cautelosa. Ahora me di cuenta de que había sido absolutamente clarividente. El verdadero shock llegó 18 meses después de nuestro matrimonio cuando recibí la llamada sobre la herencia de mi abuela. Me había dejado todo, su casa, sus inversiones, su colección de libros raros y 2.600.000 euros en fondos cuidadosamente gestionados. Era mucho más de lo que había esperado, y la herencia transformó mi situación financiera de la noche a la mañana. La reacción de Daniel a la noticia había sido reveladora, aunque no capté la importancia en ese momento. Sus ojos literalmente se iluminaron cuando le conté sobre el dinero. 2.600.000, repitió, como si no pudiera creerlo. Samantha, somos ricos. La forma en que dijo somos debería haber sido mi primera pista. A partir de ese momento, los hábitos de gasto de Daniel cambiaron drásticamente. Dejó su trabajo en 6 meses, afirmando que quería explorar nuevas oportunidades y estar allí para apoyar mi éxito. Lo que realmente hizo fue gastar mi dinero como si fuera su asignación personal. Compró un coche de lujo, supuestamente para fines de negocios. Invirtió en el restaurante de un amigo sin consultarme, perdiendo 28.000 euros cuando el negocio fracasó en un año. Reservó vacaciones caras, se unió a un exclusivo club de golf y comenzó a vestirse como si siempre hubiera sido rico. Cada vez que le preguntaba sobre una compra, me recordaba que somos socios, y que las parejas deben confiar el uno en el otro en las decisiones financieras. El punto de ruptura llegó hace 6 meses cuando descubrí que Daniel le había estado diciendo a la gente en el club de campo que la herencia era dinero familiar que nos pertenecía a ambos. Había comenzado a presentarse como un inversor y empresario, olvidando convenientemente mencionar que todas sus inversiones se hicieron con la riqueza cuidadosamente preservada de mi abuela. Cuando lo confronté sobre sus mentiras y sus gastos, Daniel se puso a la defensiva y luego se volvió cruel. Actúas como si fuera un gran secreto que me casé con alguien por encima de mí, me espetó. Todo el mundo sabe que necesitabas a alguien como yo para disfrutar de la vida. Antes de que nos conociéramos, era solo una adicta al trabajo solitaria sin vida social. Sus palabras me dolieron profundamente porque había un grano de verdad en ellas. Había estado sola, y Daniel había traído emoción y compañía a mi vida. Pero me di cuenta de que había estado jugando una estrategia a largo plazo, posicionándose como mi salvador mientras planeaba sistemáticamente reclamar todo lo que había heredado. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré correos electrónicos entre Daniel y su abogado discutiendo la estrategia de divorcio. Habían estado planeando esto durante meses, cronometrándolo para maximizar su posible acuerdo. Daniel incluso había investigado las leyes de divorcio de España, buscando formas de reclamar que su apoyo emocional y sus contribuciones al estilo de vida le daban derecho a una mayor parte de mis activos. Fue entonces cuando finalmente contacté a Elena de nuevo y presenté el divorcio yo misma.
Me negué a dejar que Daniel controlara la narrativa o el cronograma. Si quería pelear por el dinero de mi abuela, le daría una, pero no saldría como él esperaba. Ahora, de pie en esta sala del tribunal, estaba lista para mostrarle a Daniel y a todos los demás exactamente lo que su codicia le había ganado. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre de papel manila que Elena había preparado para este preciso momento. La sala del tribunal estaba en completo silencio, excepto por el suave crujido del papel y el zumbido distante del sistema de aire acondicionado. La expresión de confianza de Daniel flaqueó ligeramente mientras me veía acercarme al estrado del juez. Señoría, dije, mi voz firme y clara, creo que el tribunal necesita revisar este documento antes de proceder con cualquier discusión sobre la división de activos. El juez Esteban extendió su mano y aceptó el sobre. ¿Cuál es la naturaleza de este documento, señora Durán? Es un acuerdo prenupcial, señoría, dije. Uno que mi esposo firmó antes de nuestro matrimonio hace 5 años. El cambio en la atmósfera del tribunal fue inmediato y eléctrico. El abogado de Daniel, un hombre delgado llamado Arturo Fidalgo, se levantó de su silla como si lo hubieran picado. Señoría, no se nos informó de ningún acuerdo prenupcial. Esto es muy irregular. Siéntese, señor Fidalgo, ordenó el juez Esteban, rompiendo ya el sello del sobre. Examinaré los documentos y determinaré su validez. Regresé a mi asiento, manteniendo mis ojos fijos en Daniel. Su cara había pasado de confiada a confundida a algo que se acercaba al pánico en el lapso de 30 segundos. Le estaba susurrando frenéticamente a su abogado, gesticulando hacia el estrado del juez. Podía distinguir fragmentos de sus palabras urgentes, ella nunca mencionó ¿y cómo es esto posible? Elena Vidal, mi abogada, permaneció perfectamente tranquila a mi lado. ¿Se había estado preparando para este momento durante meses, asegurando que cada detalle de nuestra estrategia fuera a prueba de fallos? Solo mira, me susurró con una pequeña sonrisa. El juez Esteban era una lectora minuciosa, tomándose su tiempo con cada página del acuerdo. El documento era exhaustivo, Elena se había asegurado de eso. Hace 5 años, delineaba exactamente qué activos estaban protegidos, qué deudas permanecerían separadas y, lo más importante, cómo se manejaría cualquier futura herencia. Esto parece ser un acuerdo prenupcial debidamente ejecutado, anunció el juez Esteban después de varios minutos de cuidadosa revisión. Está fechado 6 semanas antes de su matrimonio, presenciado por 2 notarios y firmado por ambas partes. El abogado de Daniel, Arturo Fidalgo, parecía que quería desaparecer en su silla. Me di cuenta de que Arturo Fidalgo había presentado este caso de divorcio sin hacer la debida diligencia básica. Había asumido, al igual que Daniel, que el matrimonio era una simple toma de activos. Señoría, Daniel de repente se puso de pie, su voz se quebró ligeramente, necesito ver ese documento. No recuerdo haber firmado nada de eso. Las cejas del juez Esteban se levantaron ante el arrebato de Daniel. Señor Durán, por favor, permanezca sentado y permita que su abogado maneje estos procedimientos. Pero Daniel estaba en espiral ahora, su confianza cuidadosamente construida se desmoronaba. Samantha, ¿qué es esto? Nunca me dijiste que esto era algún tipo de trampa legal. Sr. Durán. La voz del juez Esteban cortó la sala del tribunal como un látigo. Permanecerá en silencio o lo declararé en desacato. Su abogado puede solicitar revisar el documento a través de los canales adecuados. Arturo Fidalgo se acercó al estrado con una evidente renuencia. Lo vi examinar el acuerdo prenupcial, su rostro palideciendo con cada página. Regresó a su mesa y comenzó a susurrar urgentemente a Daniel, quien estaba sacudiendo la cabeza con incredulidad. Los espectadores de la sala de audiencias ahora estaban completamente comprometidos, sintiendo que algo dramático se estaba desarrollando. Pude escuchar conversaciones amortiguadas y el rascado de los bolígrafos de los periodistas mientras intentaban capturar cada detalle de la humillación pública de Daniel. Señoría, Arturo finalmente se dirigió al tribunal, su voz notablemente carecía de su confianza anterior. Mi cliente desea solicitar un breve receso para revisar estos documentos más a fondo. El juez Esteban se miró el reloj. Señor Fidalgo,
No llevó a cabo un descubrimiento con respecto a posibles acuerdos prenupciales antes de presentar sus reclamaciones de activos. El silencio del abogado fue respuesta suficiente. Daniel había estado tan seguro de su estrategia que nunca le había mencionado la posibilidad de un acuerdo prenupcial a su abogado. Arturo Fidalgo había sido tomado por sorpresa tanto como su cliente. Les daré 15 minutos para revisar el documento, declaró el juez Esteban, pero debo advertirles que esto parece ser un acuerdo legalmente vinculante que impacta significativamente las reclamaciones de su cliente. Durante el receso, vi a Daniel y a su abogado acurrucados en una conversación intensa cerca de las ventanas de la sala del tribunal. Los gestos de Daniel se volvían más animados y desesperados mientras Arturo explicaba las implicaciones del acuerdo prenupcial. Incluso desde el otro lado de la sala, pude ver el momento exacto en que Daniel se dio cuenta de que su plan había fracasado por completo. Elena aprovechó el tiempo para revisar sus propias notas y prepararse para lo que sabía que serían los intentos de última hora de Daniel para desafiar el acuerdo. Va a reclamar fraude o coacción, predijo en voz baja. Hombres como Daniel siempre culpan a los demás cuando sus esquemas se desmoronan. Tenía razón. Cuando se reanudó la sesión, Arturo Fidalgo inmediatamente se lanzó a un argumento legal desesperado. Señoría, mi cliente cree que fue engañado sobre la naturaleza de este documento. La señora Durán lo presentó como una formalidad romántica, no como un acuerdo exhaustivo de protección de activos. El juez Esteban se mostró claramente poco impresionada. Señor Fidalgo, ¿está afirmando que su cliente firmó un documento legal sin leerlo? Señoría, mi cliente confiaba en su futura esposa. Creía que ella estaba siendo honesta sobre el alcance y las implicaciones del documento. Tuve que morderme la lengua para no reír. Daniel siempre se había enorgullecido de ser un astuto hombre de negocios, alguien que podía leer a las personas y las situaciones. Ahora su abogado estaba argumentando que era demasiado confiado e ingenuo para entender un contrato legal. El documento está claramente etiquetado como un acuerdo prenupcial, observó el juez Esteban, hojeando las páginas. Incluye advertencias estándar sobre la búsqueda de asesoramiento legal independiente. ¿Su cliente eligió renunciar a ese derecho? Arturo revolvió sus papeles nerviosamente. Sí, señoría. Mi cliente renunció a su derecho a un abogado independiente. ¿Y el documento fue revisado por un notario, correcto? ¿Con su cliente presente y confirmando su identidad? Sí, señoría. El juez Esteban dirigió su atención directamente a Daniel. Señor Durán, ¿cuándo firmó este documento, alguien lo obligó a hacerlo? ¿Estuvo bajo algún tipo de coacción o coerción? La cara de Daniel estaba roja de vergüenza y enojo. No, señoría, pero pensé que era solo papeleo. Samantha hizo que pareciera que no importaba. ¿Leyó el documento antes de firmarlo? La pregunta flotaba en el aire como una espada. Daniel miró alrededor de la sala del tribunal como si buscara una ruta de escape. El silencio se prolongó hasta que se volvió incómodo para todos los presentes. Señor Durán, le hice una pregunta directa. Yo lo ojeé, admitió finalmente Daniel. Pero Samantha dijo que era solo una formalidad. La expresión del juez Esteban era una obra maestra de desaprobación judicial. Señor Durán firmó un documento legal sin leerlo, después de renunciar a su derecho a un abogado. ¿Y ahora le está pidiendo a este tribunal que lo invalide porque no lo tomó en serio? La sala del tribunal estaba en completo silencio. Incluso los periodistas habían dejado de escribir, hipnotizados por la humillación pública de Daniel. Sentí una oleada de satisfacción al verlo retorcerse bajo el escrutinio del juez. Señoría, Arturo hizo un último intento, tal vez podríamos argumentar que el acuerdo es desproporcionado, dada la disparidad señor Fidalgo, interrumpió el juez Esteban. ¿Ha revisado las divulgaciones financieras incluidas con este acuerdo prenupcial? Arturo hojeó el documento de nuevo, buscando claramente algo que se le había escapado. Hay extensas divulgaciones financieras aquí, señoría. De hecho, las hay, dijo el juez. La señora Durán proporcionó documentación completa de sus activos, ingresos y herencia esperada.
Su cliente firmó acuses de recibo confirmando que revisó y entendió toda la información financiera. Este es uno de los acuerdos prenupciales más completos que he visto en mis 23 años en el estrado. Daniel parecía a punto de vomitar. El chico de oro que había encantado su camino a través de la vida finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. El juez Esteban se aclaró la garganta y comenzó a leer directamente del acuerdo prenupcial, su voz resonando claramente a través de la sala del tribunal silenciosa. Sección 4, párrafo A. Todos los activos propiedad de cualquiera de las partes antes del matrimonio seguirán siendo propiedad separada de esa parte. Levantó la vista, su mirada fija en Daniel. Sección 4, párrafo B. Cualquier herencia recibida por cualquiera de las partes durante el matrimonio se considerará propiedad separada y no estará sujeta a división en caso de divorcio. La cara de Daniel pasó por un espectro de colores, de rojo, a blanco, a verde. Agarró el borde de su mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Eso no puede ser legal, murmuró, lo suficientemente alto para que varias personas lo escucharan. Sección 6, continuó el juez Esteban, aborda el apoyo conyugal y cito, ninguna de las partes tendrá derecho a pensión o apoyo conyugal de la otra, independientemente de la duración del matrimonio o la disparidad de ingresos. El juez levantó la vista del documento. Esta sección fue inicialada por ambas partes y presenciada por separado. Arturo Fidalgo estaba tomando notas frenéticamente, probablemente tratando de encontrar cualquier posible laguna o tecnicismo, pero Elena había sido demasiado minuciosa hace 5 años. Cada posible desafío había sido anticipado y abordado. Señoría, me puse de pie. ¿Puedo dirigirme al tribunal? Proceda, señora Durán. Cuando heredé la fortuna de mi abuela hace 18 meses, consulté con mi abogada sobre si la herencia estaba protegida bajo el acuerdo prenupcial. Confirmamos que estaba completamente cubierta bajo la sección 4, párrafo B. La herencia se ha mantenido en cuentas separadas y nunca se ha mezclado con los activos conyugales. Este fue el último clavo en el ataúd de Daniel. No solo el acuerdo prenupcial era inquebrantable, sino que yo había sido escrupulosamente cuidadosa al mantener la herencia separada. No había forma de que él pudiera reclamar ninguna parte de ella. El juez Esteban asintió con aprobación. Señora Durán, ¿utilizó alguna parte de su herencia para gastos conyugales o compras conjuntas? No, señoría. Mantuve mis ingresos regulares para los gastos del hogar. La herencia ha permanecido completamente separada. Daniel explotó. Eso no es verdad. Ella compró cosas para nosotros. Pagó vacaciones. S.R. Durán. La voz del juez Esteban era helada. Usted está fuera de lugar. Siéntese de inmediato. Pero Daniel estaba más allá de la razón ahora. Su fachada cuidadosamente construida se había desmoronado por completo. Esto es una locura. He estado con ella durante 5 años. La apoyé emocionalmente. Renuncié a mi carrera. Renunciaste a tu trabajo para gastar mi dinero, dije en voz baja, sin poder evitarlo. Señora Durán, advirtió el juez Esteban, pero su tono era casi divertido. Arturo estaba tirando de la chaqueta de Daniel, tratando de que se sentara y dejara de empeorar las cosas, pero Daniel estaba en pleno colapso, su verdadera naturaleza finalmente se revelaba. Ella me tendió una trampa, gritó Daniel. Me hizo pensar que éramos socios. Me dejó creer que ese dinero era nuestro. Señor Durán, si no puede controlarse, haré que el alguacil lo saque de mi sala de audiencias. La amenaza de ser físicamente retirado finalmente penetró en la rabia de Daniel. Se sentó pesadamente, su pecho jadeando con respiraciones de enojo, pero el daño ya estaba hecho. Todos en la sala del tribunal habían visto su verdadero carácter. El hombre codicioso y con derecho que se había casado conmigo por mi dinero y luego tuvo la audacia de actuar como una víctima cuando su plan fracasó. El juez Esteban revisó las páginas finales del acuerdo prenupcial con cuidado deliberado. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban su fallo. Sentí una calma satisfactoria asentarse sobre mí. Después de meses de manipulación y mentiras de Daniel, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz.
Basado en mi revisión de este acuerdo prenupcial, anunció el juez Esteban, estoy lista para dictar mi decisión sobre la división de activos. El juez Esteban se quitó sus gafas de lectura y miró directamente a Daniel con una expresión que podría haber congelado el fuego. Señor Durán, este acuerdo prenupcial es válido, completo y legalmente vinculante. Usted tiene derecho a exactamente nada de los activos prematrimoniales, herencia o propiedades comerciales de su esposa. Las palabras golpearon a Daniel como golpes físicos. Su boca se abrió y miró al juez con completa incredulidad. Nada, susurró. ¿Nada? Nada, confirmó el juez Esteban. Además, de acuerdo con la sección 7 de este acuerdo, todas las deudas contraídas individualmente por cualquiera de las partes siguen siendo responsabilidad de esa parte. Señora Durán, ¿tiene documentación de las deudas contraídas únicamente por su esposo? Elena me entregó una carpeta gruesa que le pasé al alguacil. Sí, señoría. Deudas de tarjetas de crédito, el préstamo del coche, la inversión fallida en el restaurante y las tarifas del club de campo, que suman aproximadamente 85.000 euros. El abogado de Daniel parecía que quería desaparecer por completo. El caso que había pensado que le reportaría una tarifa sustancial se había convertido en un completo desastre. Señor Durán, continuó el juez Esteban, no solo no recibirá activos de este matrimonio, sino que sigue siendo personalmente responsable de 85.000 euros en deudas que acumuló durante el matrimonio. La sala del tribunal estalló en murmullos y susurros. Pude escuchar a alguien detrás de mí sofocar una risa. Daniel había pasado de esperar millones a enfrentar la bancarrota en el lapso de 30 minutos. Señoría, la voz de Daniel era apenas audible, esto no puede estar bien. 5 años de matrimonio tienen que contar para algo. La sonrisa del juez Esteban fue afilada como una navaja. Si cuenta para algo, señor Durán. Cuenta como una lección costosa para leer los documentos legales antes de firmarlos. El mazo bajó con una finalidad que resonó en la sala del tribunal como un trueno. El tribunal concede la petición de divorcio presentada por la señora Durán. No se transferirán activos al señor Durán. Todas las deudas individuales permanecen con la parte que las contrajo. Esta corte se levanta. Daniel se sentó en silencio atónito mientras la realidad de su situación se hundía. Había pasado 5 años posicionándose para este momento, solo para descubrir que su plan había estado condenado desde el día en que firmó casualmente el acuerdo prenupcial sin leerlo. La gente comenzó a salir de la sala del tribunal, pero yo me quedé sentada, viendo el mundo de Daniel colapsar a su alrededor. Arturo Fidalgo ya estaba empacando su maletín, claramente ansioso por escapar de esta vergüenza profesional. Varios periodistas se me acercaron para hacer comentarios, pero Elena los interceptó con una eficiencia practicada. Samantha, llamó Daniel mientras finalmente me ponía de pie para irme. Necesitamos hablar de esto. Esto no ha terminado. Me giré para enfrentarlo una última vez. Daniel, se acabó en el momento en que decidiste casarte conmigo por mi dinero en lugar de amarme por quien soy. El acuerdo prenupcial no arruinó tu plan. Tu codicia lo hizo. Su rostro se arrugó cuando todo el peso de su situación lo golpeó, sin herencia, sin activos y una deuda aplastante que lo seguiría durante años. El hombre que había encantado su camino a través de la vida finalmente se había encontrado con una situación que no podía ser superada con labia o manipulada. Mientras caminaba hacia las puertas del tribunal con Elena a mi lado, me sentí más ligera de lo que había estado en meses. La pesadilla finalmente había terminado, y la verdadera naturaleza de Daniel había sido expuesta para que todos la vieran. La justicia, resultó, a veces venía con su propio sentido de ironía poética. La vida de Daniel se desmoronó por completo en los meses siguientes a nuestro divorcio. Los 85.000 euros de deuda lo forzaron a la bancarrota en 6 meses, destruyendo su crédito y haciendo imposible que mantuviera su estilo de vida. Su reputación en la comunidad de negocios de Sevilla se arruinó cuando se corrió la voz sobre cómo trató de robar la herencia de su esposa, convirtiéndolo en una historia de advertencia sobre los acuerdos prenupciales y los peligros de casarse por dinero.
El club de campo le revocó su membresía cuando no pudo pagar sus cuotas y el coche de lujo fue embargado, dejándolo dependiente del transporte público. Su vida amorosa se volvió inexistente ya que las mujeres en nuestros círculos sociales se enteraron de su esquema de buscafortunas, advirtiéndose unas a otras sobre el encantador hombre que veía el matrimonio como una transacción comercial. Se vio obligado a mudarse con sus ancianos padres en Córdoba y tomar un trabajo de ventas de nivel de entrada, sus sueños de vivir del dinero de mi abuela reemplazados por la dura realidad de empezar de nuevo a los 47 años con nada más que deudas y una reputación dañada. Utilicé una parte de mi herencia protegida para establecer la Fundación Vidal, que brinda asistencia legal a mujeres que buscan acuerdos prenupciales y representación en divorcios, asegurando que otras mujeres no sean víctimas de depredadores financieros como Daniel. Mirando hacia atrás en mi viaje de esposa confiada a divorciada empoderada, me di cuenta de que la sabiduría de mi abuela sobre la protección de la riqueza familiar me había salvado de algo más que una simple pérdida financiera. Me había salvado de toda una vida de ser utilizada por alguien que veía mi amor como nada más que un camino hacia el dinero fácil.